Una buena organización del frigorífico puede ayudarnos a reducir el desperdicio de alimentos. Para ello, tenemos que tener en cuenta las necesidades de conservación de cada tipo de alimento y que si no están bien organizados, podemos provocar que se produzcan focos de contaminación entre ellos, reduciendo su vida útil y aumentando de esta manera el desperdicio de alimentos. En primer lugar, hay que saber que la temperatura del frigorífico no es homogénea y que varía según la altura. La puerta y la parte superior son las que menos enfrían y según vayamos descendiendo enfriará más la nevera. La parte baja, justo por encima del cajón de verduras, es la más fría. En segundo lugar, hay que saber que las necesidades de refrigeración no son iguales para todos los alimentos. Las carnes y pescados son los alimentos más perecederos, por lo que se colocarán en la zona más fría de la nevera. Esta zona suele ser la que queda por encima del cajón de las verduras. Los lácteos y embutidos deben colocarse en la parte central del frigorífico porque no necesitan tanto frío. Los alimentos ya cocinados, las sobras de conserva y los pasteles se colocarán también en la zona intermedia o alta del frigorífico. Los huevos no necesitan tanto frío. Su lugar idóneo será la parte superior o la puerta del frigo. Las frutas y verduras, al contrario que la carne y el pescado, las bajas temperaturas pueden deteriorarlas. Por lo tanto, se colocarán en los cajones disponibles en el frigorífico donde la temperatura es mayor. La zona de la puerta de apertura es la parte menos fría. Allí se colocarán los productos que no precisan temperaturas demasiado bajas, por ejemplo, las bebidas, las salsas o la mantequilla. Por el contrario, hay alimentos que es mejor no conservar en el frigorífico para no alterar su sabor y textura. Así, por ejemplo, los tomates, las frutas tropicales, plátanos, patatas, cebollas y ajos es recomendable almacenarlos siempre fuera de la nevera.